El tiempo no está de nuestra parte, pero lo único que pido siempre es una buena jornada de pesca. Soy Bob Nutt, y para mí, la pesca en agua dulce es un modo de vida. He sido campeón del mundo nada menos que 4 veces, y ya empiezo a saber un poco cómo va esto. Lo que dicen es cierto. Si vives de lo que te gusta, nunca sentirás que vas al trabajo. Y estoy de acuerdo. Vaya donde vaya, siempre hay peces que pescar, ya sea en pesquerías comerciales o en el caudaloso río Sever. Hay bremas, rutilos, gardíes y tencas, pero por ahora empezaré por el favorito de muchos pescadores, la F1 picará el cebo. Pescando con Bob Nutt. Carpas Fórmula 1. Es un día templado de otoño. El cielo está cubierto. Hay un toque de luz, pero llueva o no, mi gorra blanca me protegerá del resplandor del sol y de la lluvia sobre el cogote. La temperatura es de unos 11 grados debido a las nubes. No hiela durante la noche y eso es bueno para la pesca. No es el escenario ideal para pescar, porque no hay mucha luz. Pero aún así, en esta época del año es mejor si está nublado. El viento del noroeste es bastante frío, pero seguro que voy a pescar mucho. Echemos un vistazo al lago. Se llama el lago Match. Y la zona que he elegido es la más profunda del lago, 1,20 m de profundidad. Hay un canal que va por la zona central, y cuando la temperatura baja, desciende la temperatura del agua y los peces acuden a esta zona. Voy a intentar pescar una carpa, más concretamente una carpa F1, y quizá alguna carpa de espejos o alguna común. Aquí hay muchos peces y voy a intentar cebarles con pellets. Voy a lanzar un puñado de pellets con pellets duros para el cebado y pellets blandos para pescar. Estoy deseoso de empezar. Voy a por mi equipo. Voy a pescar carpas en el fondo y necesito un cebo que llegue hasta abajo. Unos cuantos pellets de 4 milímetros. Solo media cupela. En la pesca, sobre todo cuando hace más frío, nunca sabes cuánto cebar. Yo prefiero empezar con poco e ir aumentando a medida que pican. Por tanto, media cupela de cebo. He puesto una marca en la orilla para saber, en todo momento, la zona de cebado exacta, que es donde quiero pescar. Vuelco los pellets en el agua, que hagan ruido. A los peces les gusta el ruido, les atrae y vienen a comer. He seleccionado unos pellets para el día de hoy. Son pellets de cebado, duros y de 4 milímetros. No se pueden anzuelar, solo se usan para el cebado. También he preparado pellets para el anzuelo. Estos pellets se llaman expandidos. He traído una gran variedad. Hay algunos grandes de 6 milímetros, de color más oscuro. Los oscuros son de 4 milímetros y los más claros también son de 4 milímetros. Se preparan con una bomba. Se usa una bomba de vacío para extraer el aire del pellet, absorber el agua y yo le añado algún aditivo. Mi atrayente de carpas favorito es Scopex. Le he puesto un poco para que me ayude a pescar peces. Son muy suaves y a las carpas les encantan. En estas aguas es su comida preferida. Las crían con esto. Es lo que siempre han comido. Voy a ver qué pesco. Probaré primero con estos pellets ligeros de 4 milímetros. Siempre es bueno empezar con los pequeños. Prácticamente he enterrado el anzuelo en él. Y cada vez que pesco, coloco una pequeña cupela al final de la caña. Sirve para esparcir los pellets.
Esparciré unos cuantos de los de 4 milímetros. Siempre lo hago cuando pesco. Coloco el flotador y al mismo tiempo estoy cebando. Con este recipiente hay que ser cautelosos. Cuando llego al punto en el que quiero pescar, procedo a volcarlo sobre la superficie del lago. Un cebado perfecto con solo unos pocos pellets. En estas aguas hay carpas de varios tipos. No debería tardar mucho en picar una. Vaya, han picado. ¿Y de qué forma? Se habrá tragado el anzuelo. ¡Qué suerte! Llevo un elástico del número 12, que es un elástico hueco. Me encanta pescar carpas. La primera carpa del día, y qué rápido. ¿Cuánto he tardado? El elástico trabaja muy bien. Es un amortiguador. El hilo que uso es bastante ligero, pero es difícil que un pez lo rompa porque el elástico se estira. ¡Qué carpa tan hermosa! ¡Fantástica! Casi parece un carpín, pero pesa casi 1 kilo y se trata de una F1. Ha picado muy fuerte, aunque viene clavada de la boca. Me lo ha puesto fácil. Primer pez del día. ¡Qué pez tan bonito! ¡Perfecto! Miren la forma que tiene la cola. De ahí sacan toda su potencia. Un buen comienzo. En mi búsqueda de carpas F1, que son un cruce entre carpa común y carpín, he venido al corazón de Worcestershire, en el fabuloso complejo de lagos Larford. Es un lugar paradisíaco para el pescador, donde se consiguen regularmente pesajes de más de 45 kilos en las exigentes competiciones que aquí se disputan. He venido buscando carpas F1, pero en estas aguas hay muchos especímenes a tener en cuenta, incluyendo la gran carpa. He escuchado muchas quejas sobre las pesquerías comerciales, que si no tienen personalidad, que si son hoyos en la tierra. Pero en los lagos Larford puedes ver por ti mismo cómo debería hacerse. Un paraje precioso con vida salvaje abundante donde se viene a pescar y a disfrutar, y también por sus excelentes sándwiches de bacon, que son una ganga. Mientras tanto, a la orilla del lago, tengo la sensación de que hay muchos peces que vienen y van. Parece una carpa. Cada carpa lucha de manera distinta, algunas mucho más que otras. Pero cuando hace más frío, no parecen pelear tanto como lo suelen hacer en verano. ¡Qué buena pesca! 2 peces casi seguidos. Fíjense, es más grande que la anterior. Esta no ha luchado ni la mitad, pero pesa bastante más de 1 kilo. Aquí necesitaré el desanzuelador. Lo tiene dentro de la boca. Ahora que la tengo en mis manos, se intenta resistir. Es muy típico. Bueno, otra hermosa carpa, vean. Es una carpa F1 porque tiene unos bigotes diminutos. Miren su boca. Parece una carpa común, pero es una F1 y es preciosa. ¿Cómo puedo pescar una más grande? Será debido a la temperatura del agua. Las F1 son las primeras en comer y las más grandes comienzan después, aunque pueden comer con temperaturas bajas. Voy a probar con un pellet de 6 milímetros, los más grandes.
Aunque estas F1 son tan glotonas que seguro que se lo comerán también. No dejan de moverse y están picando mucho, así que seguiré aumentando el cebado cada vez. Se trata de añadir pellets progresivamente. Es un estilo de pesca magnífico. Un pequeño recipiente cada vez que se lanza. Se ceba bien la zona, dejándolo caer sobre el agua y atrayendo cada vez a más peces. Miren cómo lo estoy esparciendo. Son pellets grandes. Veamos qué ocurre. A ver si tardan en picar. Es casi al momento. El pez grande funciona. Vaya, parece un pez más grande. ¿Será más grande? ¿O será una F1 más fuerte? ¿Podré sacarla o se escapará? Uso un pellet mayor esperando pescar un pez grande. Parece que ha funcionado. Por eso es tan bueno el elástico. A ver si consigo... ¡Ay, madre! ¿Ven el hilo que utilizo? No resiste más de 1 kilo. Pero vean qué elasticidad. Hay que mantener el equilibrio. Parece un pez más grande. Seguro que sí. ¿Qué será? Misterio. Me encanta. Voy a acercarlo, intentando no perder el control sobre él. Sigo sin saber qué es. Precioso, muy peleón. Cuando pescas un pez luchador, no hay que tirar de él, ni puedes arrastrarlo. Hay que jugar con el pez, intentando que esté alejado de la zona cebada. Lo acerco y lo mantengo lejos del cebadero y dejo que el elástico haga el trabajo. A medida que lo traigo, subo la caña para que el pez sienta más presión. Supongo que será una carpa de espejos o una común. Suelen ser más luchadoras. ¡Oh, qué pesca tan fantástica! Es que hay muchos peces y pican muy rápido. El cebado con pellets ha funcionado. Sí, es una preciosa carpa de espejos. La propia pesquería tiene muy buenos peces. Y en condiciones soberbias. Miren cómo lucha. No puedo tirar de ellas por la presión que hacen. Por eso, muchos aman la pesca de carpas. Kilo por kilo son unos peces muy fuertes. Si imaginamos un rutilo de 1,5 kilos, dudo que peleara de igual forma. Aunque ya me gustaría pescar un rutilo así. Ya está segura en la sacadora. Esta es mucho más grande. Y qué rápido. Vean, es una belleza y mayor de lo que pensaba. No quería dejar escapar ese pellet. Le quitaré el anzuelo mientras la tengo en la red. Una vez más, el anzuelo en el labio. No podía resistirse a un pellet de 8 milímetros. En realidad, tiene 6. Pero cuando se infla, es algo mayor. Admiren este pez. Es precioso. Las carpas de espejos son anaranjadas y doradas. ¡Qué belleza! Esto sí es una carpa, un espécimen soberbio. Vean, es todo poder, preciosa. Y cómo ha luchado, sin rendirse. La voy a devolver. Con peces grandes siempre es mejor devolverlos con la red. Es más seguro para el pez. Ya está. ¿Qué aparejo he usado para pescar esa carpa tan grande? Les sorprenderá. El anzuelo solo era un 18, bastante pequeño. Hoy pretendo que piquen muchos y necesito un aparejo muy ligero. El hilo de 0,12 milímetros, con una resistencia de 1,2 kilos. Siempre uso un high-tech cuando pesco con enchufable y elástico. El elástico se estira porque no quiero que se tense el hilo.
Si se ha estirado previamente, ayudará a pescar más peces. A lo largo del hilo he colocado unos plomos del número 11. Estos stops son como pequeños plomos alargados. Aquí los tienen. 6 de ellos espaciados para que el pellet se hunda de forma lenta y uniforme. Muy ligero. Y se puede ver cómo se hunde el cebo. En cuanto al flotador, estos 6 números 11 equivalen a 150 miligramos. Una antena bastante gruesa, bien visible. Siempre hay que ver el flotador. No pueden verse las picadas, ni pueden anticiparse, así que hay que ver el flotador, hecho de madera de balsa y carbono en la quilla. En cuanto al elástico, hay un conector y un elástico del número 12, que es un elástico hueco. Los huecos son más adaptables y se estiran más. Me gustan así para las carpas. Utilizo un elástico hueco, sin importar cuánto tardas en sacar el pez del agua. El elástico cumple su función. Se disfruta de la sensación de pelear el pez. Y al final de la caña está la cupela para esparcir cebo, con un agujero grande para introducir el cebo y varios pequeños para esparcirlo bien por la superficie. Lo vuelcas y lo esparces alrededor del flotador. Como ven, los peces no pueden resistirse. El pellet grande vuelve a funcionar. ¿Cómo pelean estos peces? Creo que será otra carpa F1 la que ha tomado el pellet. Sí, es otra carpa F1. Hay muchas de ellas. En realidad hay una gran variedad de peces. Otra preciosa carpa F1. Menudo ritmo de pesca. Fantástica. Todas tienen un aspecto similar. Muchos creerán que todas son carpas comunes, pero no lo son. Estas son F1. Las F1 son de primera generación. El primer cruce. ¿Cómo se resiste? Luchan tanto cuando están fuera del agua como cuando están dentro. Así que no retiraré la sacadora. Vean qué ejemplar. Un pez precioso. Una F1. Esta vez sin bigotes. Es la única forma de saberlo. De lo contrario, parecería una carpa común. Si no saben dónde pescar carpas F1, la buena noticia es que se encuentran en muchas aguas por toda Gran Bretaña. La especie se introdujo en las pesquerías durante un año. Este híbrido cruce de carpín y carpa común está muy presente aquí y responde a las tácticas favoritas de pesca. Para pesca con enchufable, estos peces poderosos y resistentes crecen hasta un máximo de 4,5 kilos y podemos acercarlos a la orilla incluso con ligeros montajes. Es una especie que se alimenta en estaciones frías y su presencia está garantizada cuando muchas otras especies escasean. Se utilizan pellets, gusanos, larvas o pan. Las F1 siempre plantearán una dura batalla y para los pescadores principiantes es una gran especie con la que lidiar antes de enfrentarse a retos como la carpa común o el carpín, más complicado. Pongo unos cuantos pellets más. Aquí hay muchos peces. Así que planto cara y me muestro un poco más agresivo con el cebado para que acudan peces más grandes. Gran sistema de cebado. Observen, gracias a la cupela se puede esparcir el cebado alrededor del flotador y el pellet blando queda justo en el centro. No han tardado mucho. Otro buen pez, como todos aquí. Me encantan estos peces. El elástico del número 12 aporta mucho control con este tipo de pez. Te lo pone muy fácil.
Pero nunca hay que creer que ya lo tienes. Ha sido una gran jornada. No muy larga, porque ha habido mucha acción. Pero me parece un buen momento para terminar el programa. ¿Cómo se resiste? Todos pelean distinto. Y este es un pez precioso. Muchísima acción. Pescando carpas con pellets blandos. Probaré a sostenerlo. Cebando con peyes de 4 milímetros, pescando con los peyes grandes. Y vean qué hermoso pez. Observen la línea lateral casi negra. Es un ejemplar perfecto de F1. Muy fuerte. Un pez estupendo. Lo devuelvo a la sacadora. Una jornada agotadora, mucha acción, muchos peces, sobre todo carpas F1, pero... Esto demuestra el poder de los pellets con las carpas. Una pesca fabulosa.